Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos al podcast, al Morning Show del canal, donde tratamos temas de lo más diversos. Mientras apuro mi tacita de café, tengo que, bueno, pues como ya empieza a ser habitual, pedir disculpas por no haber dado la continuidad que me hubiera gustado durante, pues bueno, diría que estas últimas semanas, estas últimas 4 o 5 semanas, que algunos días fallaba, otros días se me olvidaba, de hecho publicó un Desayuno Royal el sábado porque se me olvidó programarlo para el viernes, y bueno, pues es que he tenido unos momentos un tanto caóticos. Estábamos lanzando un proyecto muy importante con Team Queso, con mi equipo de eSport. Básicamente lo estamos tokenizando, todo el capital. Lo he contado en el canal Doradito, que es donde hablo de todas las cosas estas así más de tokens, cripto y cosas raras. Es un proyecto súper chulo porque va de la mano de CNMV, o sea que no es simplemente cosas raras cripto, sino que tiene una base financiera detrás. Pero bueno, en cualquier caso, que no es de eso de lo que quería hablar. Yo quería pues retomar el Desayuno Royal después de toda la sección o el último episodio que era de repaso de comentarios, y lo que quería era hablar de un tema que a mí en lo personal me da muchísimo miedo, tío. Y os explico. ¿Habéis visto seguro que en las películas cuando a alguien le dan electroshocks para borrarles la memoria, ¿sabes? En plan de que te ponen aquí los dos electrodos y bueno, pues pasan electricidad, ¿no? Y entonces de repente pues el tío empieza a convulsionar un montón y le quitan la memoria, ¿no? Que siempre además cuando salen las películas o en series es como un mecanismo de tortura prácticamente, ¿no? Bueno, y sin el prácticamente, ¿no? Es algo que se suele hacer en contra de la voluntad de la persona a la que le van a chispar el cerebro. Y claro, no sé por qué os estoy hablando de esto, pero bueno, a mí en lo general hay veces que cuando veo series o películas que tratan estos temas, no que tratan, sino que en los que aparecen estos temas, a mí siempre me da por pensar e imaginarme cómo sería yo mismo si me quitasen todos los recuerdos o todo hasta donde he llegado a día de hoy, ¿no? Porque al final sí que es cierto que hay una parte de la personalidad, yo creo que es de nacimiento, que bueno, pues estamos como predestinados, ¿no? A ser una persona, a comportarse, pues ser más curioso, menos curioso, más agresivo, más asertivo, más introvertido. O sea, yo creo que hay un componente que sin duda debe ser genético y que debes tener como la predisposición a ir por ese camino, pero hay gran parte que seguro que es aprendido. Esto, por supuesto, estará súper estudiado por psicólogos, psiquiatras y gente que sabe mucho más del tema que yo. Yo simplemente pues quería compartir, ¿no? Un poco que me da pánico todo eso y me acuerdo que hay una serie, es American Horror History, que es así como de miedo. Cada temporada además es una temática diferente, es decir, que es, pues, una va de un asesino, otra va de tal, y hay una que creo que es la temporada número 2, no me hagáis mucho caso, hay una que va de una periodista que quiere entrar en un hospital psiquiátrico y como no la dejan entrar para hacer su reportaje porque dicen, no, estás quiosmeando, pues ella se cuela y luego piensan que es una paciente y entonces la dejan encerrada. Y claro, dice, no, pero yo no estoy loca. Y dice, ya, bueno, eso es lo que diría alguien que quiere salir, ¿no? Y bueno, pues total, que la dejan encerrada y sobre eso gira un poco la trama. Y al final, no sé si a ella o a otro, pero bueno, en ese sitio pasaban cosas chungas y entre ellas pues chispaban el cerebro de la gente, ¿no? Entonces, claro, imagínate, ¿no? Estar en una situación así y que de repente, pues que tú que tienes tu vida, ¿no? Y tus recuerdos y tu familia y tal, pues que de repente vayas a un sitio, te encierren y que luego te chispen el cerebro y que no te acuerdes absolutamente de nada, ¿sabes? No sé, es como, uff, qué mal rollo, ¿no? Y que yo encima os estoy contando esto un lunes. Pero no es de eso de lo que quería hablar, o sí, quería hablar sobre esta terapia de electroshocks y sobre las lobotomías también, ¿no? Sobre todas estas cosas que ha hecho el ser humano con la mente de otros seres humanos, ¿no? Y que hay muchas veces que dices, uff, ¿cómo te has atrevido, ¿no? A ni tan siquiera plantearlo, ¿no? No ya luego digo hacerlo, sino que incluso repetirlo, ¿no? Autoconvencido de que era una buena idea. Veréis, las lobotomías no tiene nada, bueno, no tiene nada que ver, no tiene que ver con los electroshocks, sí que tiene que ver con que en teoría trataban mismas enfermedades y como digo, las lobotomías consisten en, de alguna manera, desconectar, o sea, sabéis que todo el cerebro al final son conexiones, ¿no? Entonces, una lobotomía consiste en desconectar, cortar parte de esas conexiones, bien sea porque directamente pues quites un trozo de cerebro o un trozo más grande o menos grande o directamente pues pases como un cuchillo, ¿sabes? Y que de repente que cortes algunas partes. Esto, claro, puede pensar y dices, a ver, si haces eso, lo más posible es que el paciente la diñe.
siempre hay curiosidades por ahí, seguro que lo habéis visto alguna vez en el periódico de alguien que a lo mejor que le han atravesado un cuchillo y sigue vivo, ¿sabes? Y es como, vale, y si, imagínate, ¿no? Te atraviesan una espada por la cabeza. Y claro, ¿tú qué haces? Vas al hospital con la espada y si eres capaz de seguir caminando, seguir hablando, seguir moviéndote, seguir respirando, seguir haciendo todo con una espada atravesada por la cabeza, dices, hostia, o sea, no sé hasta qué punto debes sacarla o si ya, pues bueno, corta por los laditos, ¿no? Echa un poco de peluca y déjalo todo como está, porque si no se ha roto nada, pues entonces mejor no toques, ¿no? Es una movida súper interesante el tema del cerebro, pero el caso es que las lobotomías se utilizaban, porque ya no se utilizan hasta donde yo sé, quizá, o bueno, salvo cuando sea una situación ya, pues que, no sé, crítica, supongo, esto ya un neurocirujano, un psicólogo, un psiquiatra sabrá más, ¿no? Pero bueno, cuando se inventaron, ¿no? Se utilizaban para tratar la esquizofrenia, tratar los casos graves de depresión, los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿sabes? Que muchas veces bromeamos con el plan de eso me da TOC ahí, pero bueno, no es efectivamente un caso de TOC, o sea, el trastorno obsesivo-compulsivo está catalogado como una enfermedad, ¿no? Y bueno, pues yo quería hablaros un poco sobre el hecho de las lobotomías que aparecen en los años 30. Pensad que también todos los medicamentos empiezan a aparecer a partir de los años 50 en adelante y se va perfeccionando la técnica, con lo cual la lobotomía aparece como método científico pues en un momento en el que no existían otras medicinas para poder tratar a estos pacientes mentales. Y bueno, el origen está en un neurocirujano portugués, ¿vale? Que se llamaba Egas Moniz y que le llegaron a dar el premio Nobel justamente por descubrir la lobotomía. Y este científico, este médico, asistió, creo que fue en Londres, ¿no? que asistió a una charla de estas científicas donde al final en la ciencia se comparte mucho el saber, ¿no? Los descubrimientos que hace un grupo, pues los pone en conocimiento del resto de la comunidad científica para que, pues de alguna manera, entre todos se vayan beneficiando y vaya progresando todo el saber, ¿no? del ser humano. Y aquí, esto fue en 1930, por ahí, presentaron un experimento que habían hecho con dos chimpancés que presentaban unos síntomas agresivos, ¿no? Como que tenían alguna enfermedad mental, los chimpancés, ¿no? También pues, se comportaban diferente a otros chimpancés y les aplicaron una lobotomía. Una lobotomía básicamente consistía en clavaban pues como que hacían un taladro, ¿sabes? Por algunas partes del lóbulo frontal, ¿vale? Y pues te meten un pincho y ahí pues retorcían o sacaban algún trocito de cerebro, ¿sabes? Al final rompían algunas conexiones y ya está, y luego lo dejaban, ponían tirita y te curas y te recuperas. De hecho, inicialmente como comenzaba era directamente con un punzón, clavaban y lo que hacían era introducir un poco de alcohol para que se muriesen las células de una parte del lóbulo frontal del cerebro, ¿no? Es decir, como que chapaban mataban una pequeña parte del cerebro, del lóbulo frontal. Y bueno, pues resulta que en este experimento los chimpancés, estos dos monos, pues mejoraron en cuanto a su comportamiento. A ver, dentro de lo que puedes evaluar el comportamiento de un chimpancé, pero pues los problemas que tenían, pues ahora eran significativamente menores. Y aquí nuestro amigo Moniz volvió a casa, ¿no? Pensando, dice, uy, esta técnica es impresionante, vamos a probarla con personas, ¿no? Pues, bueno, son los años 30, pues ya está, lo hemos probado con dos monos, pues los siguientes fueron 20 pacientes, 20 pacientes que tenía en la clínica, supongo Moniz, donde les aplicó esta técnica de la lobotomía, es decir, les introdujo un punzón en la cabeza y metió un poco de alcohol para matar ciertas partes. Luego mejoraron un poco la técnica, ¿no? Esto estamos hablando de 1935. Y bueno, pues hizo seguimiento de estos 20 pacientes y resulta que hubo 6 o 7 que se curaron completamente, otros 6 o 7 que ni mejoraron, bueno, mejoraron un poco, no se curaron, pero mejoraron, y luego otros que se quedaron igual. ¿Vale? Pero no hubo ningún caso de nadie ni que murió, ni que empeoró, ni nada. O sea, que dices, bueno, pues algunos mejoran, otros se curan y otros pues se quedan como están. Con lo cual, con eso hizo su artículo científico y lo presentó como un método novedoso para tratar, pues como digo, la esquizofrenia, depresión grave, etcétera, etcétera. Le dieron el premio Nobel por esto, ¿vale? En 1949 ganó el premio Nobel por ser el descubridor de la lobotomía y de hecho se extendió luego este método a los Estados Unidos y de hecho el principal precursor en los Estados Unidos era Walter Freeman, que ni siquiera era cirujano y bueno, pues hizo como suya la técnica, él lo hacía, lo llamaban con
con un picahielos. ¿Sabéis que es como una especie de punzón directamente? Pues con un picahielos, con eso el tipo lo hacía incluso en cualquier lado, ¿sabes? O sea, de hecho, tenía una caravana e iba lobotomizando gente por los Estados Unidos con un picahielos. Lobotomizó a la hermana, me parece que de Kennedy, del presidente de los Estados Unidos. O sea, para que veáis un poco hasta dónde se llegó. Y lo presentaba como un remedio milagroso contra los casos de depresión, de esquizofrenia y demás, porque al final él lo que hacía con el picahielos era, como no podía entrar por el hueso, entraba por la parte superior del ojo y de ahí directamente metía el picahielos ahí, removía un poco y se salía. Y eso, pues ya digo, en 15 minutos lo hacía, la gente se lo dejaba hacer y bueno, pues... A ver, es un tratamiento que obviamente cuando ya se desarrollan los medicamentos y las medicinas, pues se considera como muy agresivo. Se ha podido demostrar luego que los efectos secundarios que dejaba o sea, que al final solo el 10% de toda la gente que se sometió a la lobotomía verdaderamente mejoró sin tener unos efectos secundarios que no al final anulasen completamente la personalidad, ¿no? Y de hecho era de lo que se trataba, ¿no? Gente que estaba deprimida, gente que era muy agresiva, esquizofrénica y demás, pues le quitas un poco de personalidad, los conviertes un poco en zombies y son más llevaderos. Y por eso también todas estas técnicas tienen como muy mala fama, porque seguro que se han hecho muchísimos abusos en instituciones de salud mental, pues manicomios, que básicamente pues dices, oye, no puedo controlar a este paciente, pues directamente pues lo convierto en zombie, ¿sabes? Y de ahí pues que luego se hacen todas las películas estas de miedo, de terror, y porque claro, dices, bueno, pues claro, te lo hacen en contra de tu voluntad para que sean más manejables por prescripción médica. Pero bueno, ya hemos visto en este canal y tenéis el Desayuno Royal que, bueno, si me acuerdo lo dejaré incluso en las tarjetitas, pero tenéis el Desayuno Royal donde hablábamos de que la heroína se fabricó y se descubrió en un laboratorio farmacéutico y se vendía como jarabe para la tos para los niños. Y claro, es que, bueno, pues el ser humano cuando empezó a descubrir todo esto de la química y la medicina y demás, pues se volvió un poco loco, ¿sabes? Con las cosas que hacía. Y de ahí, claro, pasamos también a la otra terapia, que era de lo que os hablaba al comienzo del vídeo, ¿no? Esta de los electroshocks, ¿no? Que te colocan aquí los dos electrodos y te chutan una corriente eléctrica, creo que son de 100 voltios. Claro, tú empiezas a convulsionar y demás, y claro, esto que en teoría lo vemos en las pelis y demás, que siempre fuerzan a alguien, es un mecanismo de tortura, le borran la memoria, ¿no? Y genera amnesia. ¿Qué me decís si os digo que la terapia de electroshock a día de hoy todavía se sigue utilizando? Y esto es real. Se utiliza pues solo en España, creo que hacen entre 1.000 y 1.500 al año de terapias. ¿Qué es lo que ocurre? Que, primero, la terapia de electroshocks la descubre un italiano, Ugo Cerletti, si he dicho bien su nombre, espero que sí, la descubre en 1938. Entonces, él básicamente pues, vio cómo controlaban la agresividad de los cerdos metiéndoles un chute eléctrico en la cabeza y pues como el otro con los chimpancés, dijo, ostras, vamos a probarlo con personas. Y yo, bueno, pues nada, ¿sabes? O sea, si tienes esas ideas, pues ¿qué te voy a decir? Entonces, lo probó con personas. Y bueno, pues lo probó con justamente estos pacientes que tenían esquizofrenia, que tenían casos de depresión grave y que tenían problemas de agresividad. Y lo cierto es que les daban un chute y mejoraban. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, que tampoco daba tiempo a poder evaluar toda la ristra de efectos secundarios que puedes tener con eso, ¿no? Si te pasas con la corriente, pues a lo mejor le provocas amnesia, le cortocircuitas algo en su cabeza, tampoco sabes exactamente cada cuánto tienes que dar las dosis o repetirlas, ¿no? Porque al final esto es muy parecido a la lobotomía, es menos agresivo, lógicamente, pero de alguna manera, pues chispas un poco, anulas un poco la personalidad, ¿no? Y bueno, pues hay que andarse con mucho cuidado. De nuevo, estamos en 1938 y es una época de la historia en la que todavía las medicinas no han avanzado lo suficiente. A día de hoy hay muchos fármacos, sobre todo a partir de los años 50, que ya se empiezan a descubrir, que digamos que evitan o que hacen que no sea necesario, que no sea el tratamiento más adecuado. Electroshock, al final, digo, se sigue utilizando esta terapia para aquellos pacientes que no mejoran con las medicinas y que, digamos que es la última instancia que se hace. También os digo una cosa, que ha mejorado muchísimo la técnica, en el sentido de que
ahora se hace aplicando anestesia, aplicando relajantes musculares, se tiene mucho mejor control sobre las corrientes que hay que aplicar, cada cuánto tiempo hay que aplicarlas, etcétera. O sea, es como si me dices, ¿se opera a día de hoy exactamente igual que en 1938? Pues hombre, lógicamente no. Los quirófanos y toda la ciencia y toda la medicina ha avanzado una barbaridad. A día de hoy hacen trasplantes de órganos, cosa que en 1938 pues no, imagino que todavía no harían, o desde luego si los hacían sería una cosa súper excepcional. Entonces, a lo que voy es que ha mejorado mucho la técnica. Entonces, lo que pasa es que, claro, son dos cosas que a mí, ya digo, por mucho que me cuenten que sí, que ahora se hace con todas las medidas y todas las garantías de seguridad y demás, me sigue dando un pánico terrible. O sea, imagínate tener dos electrodos, ¿sabes?, que te van a chispar por la cabeza y que, pues sí, te van a relajar a costa de que a lo mejor pierdas parte de los recuerdos o no necesariamente es una amnesia muy profunda, ¿no?, sino imagino que será la amnesia de cómo te hacen sentir tus últimos recuerdos, que por eso digo yo, aquí sin saber, esto es full cuñado, pero imagino que de alguna manera son capaces de tocar o de influir en la percepción o lo que te hacen sentir determinados eventos que han ocurrido en el corto plazo, ¿no? Y entonces para alguien depresivo pues empieza a no verlo todo como si fuese un desastre, sino empezar a ver las cosas positivas porque le has borrado toda la negatividad, ¿no? Y imagino que irá por esa línea, ¿no? Y para casos, como digo, muy graves en los que ya ni siquiera los medicamentos de hoy en día pues son capaces de hacer efectos. Pero bueno, como digo, yo he empezado a leer sobre este tema, sobre lobotomías y electroshocks, pues un poco porque es una cosa que a mí me da pánico y me da terror y bueno, pues quería compartir a ver qué pensabais vosotros y claro, mi sorpresa fue mayúscula cuando de repente veo que a día de hoy todavía se sigue practicando la terapia de electroshocks y bueno, y se hace en todo el mundo, ¿no? En algunos países entiendo que con más garantías que en otros y demás, pero bueno, ya con su anestesia, con sus relajantes musculares para que bueno, pues que es que cuando se empezó a hacer en 1938 es que la gente pues, empezaba a convulsionar, se rompía incluso huesos, ¿sabes? Dices, no muere, pero al paciente se le rompen algunos huesos, o sea, imaginaros el nivel de las convulsiones que serían, ¿no? Pero bueno, son aspectos turbios, ¿no?, de la ciencia. También pensad esto de la lobotomía en Italia, 1938. Está Mussolini, es el fascismo. Sabéis que con los nazis todos los experimentos que hacían con los humanos, de hecho en Estados Unidos la lobotomía, el que os decía ahí con el picayelos que se iba en la furgoneta lobotomizando a gente, entre una de las bondades que decía era que curaba de la depresión, de la esquizofrenia y demás, y del comunismo. O sea, que claro, es que estamos en una época del mundo un poco turbia, ¿no? Una época de la historia un poco rara, en la que bueno, pues se cometían auténticas barbaridades. Y como tal, pues a mí, como me gusta explorar un poquito la historia, y sobre todo si tiene que ver con cosas científicas o cosas que me interesen, en este caso me interesan para mantenerme lo más alejado que pueda de eso, pues ya digo que lo he considerado curioso como para comentároslo a vosotros. Quiero que me digáis en comentarios, primero, si soy yo el raro o si a vosotros también os da un poco de pánico eso de decir, por mucho que sea un tratamiento y tal, decir, hostia, ¿y si pierdo todos mis recuerdos? O sea, ¿en qué me convierto exactamente? O sea, a mí eso es una cosa que, no, o sea, me da muchísimo miedo. Pero quiero que me digáis si soy yo el rarito o si a todos os pasa. Hay gente que diga, no, pues yo soy un valiente, a mí chíspame el cerebro a ver qué pasa, ¿no? Pues bueno, pues lo respeto, no puedo decir otra cosa. Y nada, decidme qué os parece y si sabíais que se hacían a día de hoy todavía terapias de electroshock. Por mi parte nada más, desearos que tengáis una excelente semana, que vayáis a comeros el lunes en caso de que me estéis viendo desde Europa por la mañana, y para aquellos que no os podéis esperar y que estáis trasnochando desde Latinoamérica, pues que durmáis bien, que descanséis y ya para mañana comeos el lunes y comeos la semana. Nos volveremos a ver el viernes, intentaré esta semana sí respetar el lunes y el viernes. Estaré en Barcelona durante toda la siguiente semana, así que pues bueno, pues allí veré a ver de qué puedo hacer el desayuno royal y si puede ser que tenga que ver con la ciudad condal, pues mejor que mejor. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, también a aquellos que me estáis escuchando desde las plataformas de podcast. Nos vemos en el próximo desayuno royal. Chao, chao.